Sean cordialmente bienvenidos al webinar Buen Gobierno y Toma de Decisiones con Integridad, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública como parte de los espacios de diálogo que impulsa el Departamento de Gestión Gubernamental para fortalecer las capacidades de los servidores públicos y promover así una gestión pública, ética, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y el interés por acompañarnos en esta actividad, cuyo propósito consiste en la reflexión sobre la importancia del buen gobierno y la integridad como pilares fundamentales para la administración pública responsable, eficiente y comprometida con el bienestar de la población. Antes de dar inicio, les indico que durante el desarrollo de esta actividad se va a compartir por medio del chat el enlace de inscripción para la constancia de participación. Les solicitamos completar el formulario con nombre completo, DPI, correo electrónico e institución que representan, ya que esta información será utilizada para la emisión de las constancias correspondientes. Para el desarrollo de esta importante temática nos acompaña en esta mañana el licenciado Gustavo Adolfo Pereira González, asesor de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y Control Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas. El licenciado Pereira González es licenciado en Ciencias de la Administración, con una maestría en Administración de Recursos Humanos de la Universidad Mariano Gálvez. Experiencia en dirección de programas de desarrollo rural, gerencia de gobiernos locales, gestión pública y privada. Docente universitario, consultor internacional en planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación externa. Su experiencia y conocimiento en materia de fiscalización, control y gubernamental e integridad en la gestión pública permitirán entonces fortalecer nuestra comprensión sobre la importancia de adoptar decisiones responsables, transparentes y apegadas al marco legal en el ejercicio de la función pública. Sin más preámbulo, entonces, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos una vez más su valiosa participación. Licenciado Gustavo Pereira, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado González. Agradezco a las autoridades del INAP y de la Contraloría General de Cuentas por permitirnos estos espacios y poder compartir con ustedes. Estaremos entonces, tal como nos hacían esta parte introductoria, compartiendo este tema que vamos a proyectar unas diapositivas para que nos permita ir dirigiendo y llevando la secuencia de esta temática. El tema, como muy bien ya se los presentaban, buen gobierno y toma de decisiones con integridad. Y podemos eh, llevar ya un proceso reflexivo en cuanto a analizar que es un desafío para ese servicio que desarrollamos en nuestro país. Para el desarrollo del tema llevaremos esta agenda, primero una introducción y una reflexión inicial. Luego abordaremos los fundamentos de la toma de decisiones, definiciones, algunas herramientas que se han utilizado clásicamente para la toma de decisiones. Luego el componente ético, el componente de integridad, que es sumamente importante. Y finalizaremos con algunas herramientas prácticas que faciliten nuestra toma de decisiones en el servicio público. También trataremos de ir teniendo algunas referencias de algunos casos reales en nuestro país que nos ilustren para eh, tomar unas decisiones con integridad. Y finalmente, conclusiones y ese compromiso que también nos requiere eh, esta temática. Tal como les indicaban, pueden hacernos llegar también sus comentarios, sus preguntas con los vía el chat o vía también
comentarios a través de la plataforma. Muy bien. Primeramente, veremos algo que nos dice esta escritora, Sherin Kenyon, que las peores decisiones en la vida son las que tomamos basándonos en el miedo. Y ahí una pregunta para que podamos hacer este proceso reflexivo. ¿Cuántas decisiones públicas se toman por miedo, por presión o por alguna conveniencia? Y acá también pensar que este término, el buen gobierno, no es un eslogan, es esa capacidad de tomar decisiones con integridad, transparencia, visión de largo plazo. Y hoy vamos a compartir en un marco práctico cómo lograrlo. Pero les dejo ahí esta pregunta para que también ustedes reflexionen, no necesariamente que me la respondan o que me escriban en las respuestas, pero sí que ustedes puedan preguntarse, ¿cuántas decisiones públicas se toman por miedo, por presión o por conveniencia? Estamos ahí, tal como lo vemos en esa fotografía, de pronto en una encrucijada en algún momento. Y más de algo nos muestra cierta luz y algo también nos muestra algo difícil, algo oscuro, pero que en determinados momentos siempre enfrentamos. Y el buen gobierno exige entonces procesos de toma de decisiones basados en integridad, tal como lo decía. Y hoy vamos a abordar este término en cuanto a tener principios y valores éticos sumamente fundamentados. En transparencia, es decir, ser abiertos, claros en cuanto a comunicar los resultados de nuestra gestión. Rendición de cuentas, ese deber, esa responsabilidad que tiene todo servidor público de informar ante la ciudadanía y ante la autoridad competente el resultado de la toma de decisiones económicas, administrativas, financieras, operativas que lleva dentro de su gestión pública. Y la evidencia y la generación sostenida de valor público también es importante. ¿Por qué? Porque se justifica, se deja respaldo de todas las decisiones que se asumen y que éstas nos llevan a generar mayor impacto positivo en la población. Entonces, las decisiones impulsadas por el miedo, la presión política, el interés personal, o una urgencia cortoplacista han generado daños al interés público. Y es ahí donde resalta la importancia de fundamentar nuestra toma de decisiones en un componente ético, en integridad, en evidencia. ¿Por qué importa la toma de decisiones en la gestión pública? Prácticamente ya hacíamos esa introducción, esa reflexión. Pero concretamente, tres aspectos. Uno, cada decisión que se asume, que tomamos, va a afectar vidas, afecta el recurso, y los recursos son escasos, pero afecta recursos, y también afecta el futuro del país, independientemente del nivel en que nosotros desarrollemos nuestras funciones, nuestras acciones en el servicio público, tenemos consecuencias sobre la toma de decisiones que a nuestro nivel tenemos. A todos se nos ha confiado un poder. El abuso de ese poder confiado en beneficio particular es lo que se denomina corrupción. Entonces también va a afectar
por consiguiente, vidas, recursos y futuro del país. Diariamente nosotros tenemos que enfrentar entonces esa brecha entre la realidad y los objetivos, es decir, cómo estamos, en qué contexto nos movemos, qué situaciones nos están afectando hoy que estarán relacionadas con esos fines que tenemos institucionales de Estado. Y es que en el servicio público no elegimos los desafíos, pero sí podemos elegir cómo responderlos. Y vamos entonces con esto a entrar también en esta infografía de cómo el verdadero impacto de cada decisión, ya vinculado al uso de esos recursos públicos. Cuando se tiene una decisión con integridad, por cada quetzal que se invierte, que llega a el ciudadano, hacia la ciudadana, genera desarrollo, multiplica el valor público, hay mayor impacto social. Pero las decisiones sin esa integridad es un quetzal perdido. Son oportunidades que se han robado. Escuelas sin niños, obras inconclusas, destruye el valor público. Y esto es lo que también debe de motivarnos cuando asumimos esas responsabilidades. Entonces definamos qué es la toma de decisiones. La teoría nos dice que es un acto de elegir entre alternativas para resolver problemas o alcanzar fines. Ahí les estoy poniendo una gráfica de algo que normalmente hacemos. Revisar un mapa, por ejemplo, a través del Waze y poder decir, bueno, tengo que ir, en este caso, me tengo que movilizar de acá de la sede de la Contraloría en la zona 2 hacia la sede de la Contraloría en la zona 13. Tengo unas rutas, unas alternativas. Y entonces tengo que ya analizar, bueno, eh, puedo considerar que lo que me importa es el tiempo, o sea, tengo que llegar en menos de 30 minutos, entonces tengo esta ruta. Sin embargo, significan más kilómetros, pero yéndome por toda esa ruta, hay menos semáforos, hay más facilidad, entonces llego en menos tiempo. Tengo que resolver el problema de llegar en 30 minutos, alcanzar ese fin. Entonces tengo estas alternativas y tengo un proceso mental para solucionar esa brecha entre la situación actual en que estoy en este punto y quiero llegar al otro. Mi objetivo es llegar al otro y entonces asumir esa decisión y qué ruta tengo que seguir. De igual manera, todos los días nosotros tomamos decisiones. Tomamos decisiones en cada momento, pero las decisiones que se toman en el sector público, en la función pública, son importantes. Claro que han habido enfoques clásicos que nos orientan y nos facilitan para tomar esas decisiones. Por ejemplo, un análisis estratégico. Cuando hacemos un FODA, analizamos lo externo, el macrosistema, oportunidades, amenazas que hay, y lo interno, nuestro sistema, qué fuerzas, qué fortalezas, qué debilidades hay. Hacemos un análisis, desarrollamos una matriz FODAL y determinamos acciones estratégicas, acciones importantes para resolver cierta problemática. Son instrumentos que se utilizan dentro de la gestión pública y que nos permite plantear acciones estratégicas, acciones tácticas también, y ya definimos qué actividades, qué tareas complementamos. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Otro enfoque es el árbol de decisión, el árbol de problemas. Normalmente tenemos que plantear algún proyecto. Partimos de una necesidad y vamos identificando causas y efectos, resultados que van y hacemos ese árbol de problemas, ese árbol de decisión y que nos permite también fundamentar con criterios técnicos las decisiones que asumimos. Y otro puede ser
la cadena de medios en cuanto a qué tenemos que hacer, o sea, qué es la actividad, la acción, para qué, o sea, qué objetivos tenemos. Y entonces, ¿cómo lo logramos con las alternativas que tenemos que hacer? Una cadena de medios. Estos enfoques clásicos, claro, nos ayudan, pero es importante fortalecerlos con ese componente ético, con la integridad, para orientarnos a una buena gobernanza. Entonces, ¿qué características tiene que tomar esas decisiones en ese marco de hacer un buen gobierno, una buena gestión pública? Primero, claridad en cuanto a los objetivos. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos lograr? Entonces, refiere a esa importancia de tener claro el objetivo por alcanzar. O sea, si sabemos a dónde tenemos que ir, vamos a tomar el camino correcto. Pero si no sabemos a dónde tenemos que ir, cualquier camino que tomemos nos queda bien porque no nos lleva a cualquier lado. Esa es la importancia de que nos fijemos objetivos, de que conozcamos para qué tenemos que hacer nuestras propias funciones, para qué existe nuestra institución, qué finalidades persigue, cómo contribuye a, a la gobernanza del Estado. Luego, evaluar el impacto que, que tiene cada una de las consecuencias o de las alternativas que tenemos que asumir, que elegimos. Entonces, si tenemos una serie de alternativas, elegimos una de estas, ¿qué consecuencias tiene? O sea, hacemos una evaluación de corto, de mediano y de largo plazo. No es complicarnos en cuanto a esto, simplemente decir, bueno, con el ejemplo que les daba, ¿no? De que tengo que tomar una ruta, bueno, entonces, ¿qué necesito resolver a corto plazo? Llegar en 30 minutos. De igual manera, cuando tenemos ciertas decisiones, ¿qué necesitamos resolver? ¿Qué sucede cuando asumimos estas decisiones, estas rutas, estas alternativas? Luego, importante también cada cuánto, la periodicidad, o sea, va a referir a esa regularidad con la que tomamos las decisiones. Entonces, en distintos niveles se toman decisiones, pero ¿quién asume esa decisión? ¿Quién asume esa responsabilidad? Es importante. Luego, ¿qué actores? Por eso les decía, ¿quién van a formar parte de ese proceso de toma de decisiones? Hay instituciones que no logran resolver algunas situaciones porque hace falta quien tome la decisión. Hace varios años, una autoridad me decía, mire, es importante que esté usted acá, que me acompañe, porque siempre necesitamos tomar decisiones. Y esa toma de decisiones pues, va a requerir que también identifiquemos quiénes son esos actores que permiten y que aceleran esa toma de decisiones. Y luego, la reversibilidad de esa toma de decisiones, es decir, si se puede o no dar marcha atrás sobre la decisión que hemos tomado o sobre la alternativa que hemos seleccionado. ¿Qué pasa si asumimos esta decisión? ¿Hay vuelta atrás o no? ¿Sí? Hacemos este proyecto, lo construimos en esta comunidad o de pronto podríamos decir, no, ya no se lo vamos a dar a esta comunidad, se lo vamos a dar a otra, que va a crear un conflicto. Entonces no podemos dar marcha atrás. En estas decisiones, cuáles sí, cuáles no. Y el proceso recomendado entonces es primero identificar ese dilema, ese problema, esa situación que se enfrenta. Primer paso, ¿ah? Bueno, ¿cuál es el problema? O sea, y el problema va a ser la brecha existente entre lo real y el objetivo. Analizar esa situación que se enfrenta. Luego, vemos detectar las alternativas. O sea, ¿qué posibles soluciones tenemos a ese problema? Reconocer
combinación de acciones que se pueden tomar. A, B, C, D, o simplemente tenemos dos. Definir, detectar esas alternativas. Luego, prever los resultados. Entonces ahí es donde hacíamos esa situación de decir, bueno, ¿qué impacto tendrá? ¿Qué consecuencia? Asociar eso a la detección de posibles consecuencias que se tienen al asumir una de estas alternativas. Luego, optar entonces por la alternativa. Elegir de alguna de esas opciones la que estamos analizando que es mejor. Y luego darle un seguimiento continuo, un monitoreo, un control a los resultados de esa opción que hemos asumido. Si se tiene que ser responsable en cuanto a tener una actitud también participativa en el proceso, porque nos hemos involucrado, hemos tomado parte del asunto. Y por último, evaluar. Evaluar, porque esto nos genera también aprendizaje. Y entonces podemos ir haciendo esa gestión de conocimiento en cuanto a decir, tomamos esta decisión, tuvimos estas ventajas o tuvimos estas desventajas, y en otras situaciones similares tenemos que tomar también decisiones. Bien, el corazón es la integridad como pilar en el buen gobierno. Y entonces acá hay una situación muy clara. Toda decisión pública va a crear o destruir valor público. ¿A qué nos referimos con esto? Es que unos ganan y otros pierden. Y no se trata de que tengamos que tener ese choque social, ese conflicto, ese dilema, pero sí que cuando tomamos decisiones, unos van a ganar, otros van a perder. Va a crear o va a destruir valor público, dependiendo de la alternativa que asumimos. Y el reto para el Estado es maximizar el bienestar colectivo con equidad y sostenibilidad. Por ejemplo, alguien va, simplemente una persona va al supermercado y puede comprar todo lo que quiera, hacer su compra por mayor, si así es, siempre y cuando tenga ese poder adquisitivo y compra. Pero en una situación eh, de, de crisis, de hambre, el acaparar no sería lo correcto. Ahí es donde nos enfrentamos a este tipo de decisiones y cuál será esa respuesta con el componente ético que asumimos. ¿Cómo maneja el presupuesto un municipio? Los decisores, los que toman las decisiones, bueno, analizan el presupuesto y tienen que tomar criterios técnicos para distribuir esos recursos. Se han priorizado comunidades, se han priorizado sectores, se han priorizado áreas donde invertir estos recursos. ¿Por qué? Porque de pronto se analiza que requieren cierta atención que no la han tenido en el pasado, o que hay aspectos eh, de equidad que se necesitan atender. Ahí es donde vemos que toda esa decisión entonces va a crear o va a destruir el valor público, es decir, el beneficio social, donde tendrá mayor beneficio social, mayor bienestar colectivo con equidad y sostenibilidad. Entonces, en cuanto a la integridad pública, ¿qué está en riesgo? A medida que se toman decisiones, hay factores de riesgo cuando tenemos que asumir. Y acá voy a tomar como referencia la, la luz que da el Código de Ética de la Contraloría como una referencia institucional cuando se toman esas decisiones y qué factores pueden darse o tenerse de riesgo para esa conducta ética. Por ejemplo, el interés personal, presiones políticas, vínculos cercanos,
Entonces esto va a afectar el nivel de decisión que toma cada funcionario. Es un riesgo. El riesgo es aquella situación que puede afectar negativamente el desarrollo de una actividad. Y nosotros tenemos que identificar esos riesgos para hacer también un buen trabajo. Han habido situaciones reales en nuestro país, lecciones dolorosas, donde las decisiones que se asumieron no fueron neutrales, han costado recursos, han costado vidas y han repercutido en la confianza de la ciudadanía. Podríamos pensar en diferentes casos que conocemos, que hemos escuchado a través de los medios, a través de el impacto social que ha tenido. Por ejemplo, la existencia de estructuras criminales en sectores que están expuestos a corrupción y donde ha habido esa corrupción, esas situaciones que han empobrecido al país, porque han enriquecido solamente a algunos. Hay obras que se han quedado inconclusas. ¿Por qué? Porque seguramente fueron sujetas también a un proceso de auditoría y se analiza que están sobrevaloradas o que ya el recurso ya no está, que la obra nunca se construyó y por lo tanto no puede continuarse una inversión en ese tipo de obras. Hay carreteras que se han quedado inconclusas desde hace unos 30, 20 años y que no se puede invertir porque hay una acción legal, hay un juicio, hay una determinación y deducción de responsabilidades y ha pasado a la parte penal y por lo tanto no se puede trabajar. Irregularidades que se dan en salud, en contrataciones de emergencia, bueno, y se declara un estado de calamidad, por ejemplo, y hay que hacer entonces las compras rápido, sin ningún control. Son decisiones que se toman en crisis y de pronto no han sido neutrales. Han estado vinculadas a los riesgos que mencioné. Hay ciertos intereses particulares que han afectado esa toma de decisión. Han habido y se han presentado. Entonces, esos intereses personales particulares, presiones, miedos que han afectado tomar decisiones correctas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Antes de que veamos estas herramientas, pues también eh, ejemplos positivos como el rol que ha asumido la Contraloría General de Cuentas en estos últimos años con un enfoque preventivo, es decir, anticiparse a que sucedan esas acciones negativas que puedan afectar la calidad en el gasto público y por consiguiente el bienestar de la población y que han ahorrado también al Estado millones de quetzales, que no han dejado esas obras inconclusas, como mencionaba, que al contrario, entonces se dan orientaciones, recomendaciones, acciones preventivas, que permite también promover una cultura de integridad y de buen gobierno, donde se fortalezca el control interno por parte de las instituciones. Esto ya da ciertas luces para que esa toma de decisiones esté en lo correcto. Voy a proyectarles un video que espero podamos escucharlo bien sobre algunos ejemplos que nos da y que nos facilita este enfoque preventivo para fortalecer también la toma de decisiones. País donde la calidad de los servicios públicos impacta directamente la vida de millones de personas, la prevención, el control y la transparencia se convierten en pilares fundamentales de la gestión pública. En ese contexto, surge el programa Departamento de Calidad, una iniciativa que transforma la fiscalización tradicional en un modelo preventivo, oportuno y orientado a resultados, basado en un proceso técnico que incluye el conocimiento del entorno, planeación, trabajo de campo, emisión de recomendaciones y seguimiento para verificar su cumplimiento o impulsar acciones legales cuando responda. Para el 2023, el programa inició como un plan piloto en los departamentos de Escuintla y Totonicapán, con el propósito de fortalecer el control interno en sectores clave como salud, educación e infraestructura.
Durante esta fase inicial, se realizaron 140 presencias de verificación y se emitieron 557 recomendaciones, logrando validar un modelo innovador capaz de anticiparse a los riesgos y mejorar los procesos institucionales. Es importante señalar que en el 2024 el programa se institucionaliza, consolidando su estructura técnica y ampliando significativamente su cobertura a 18 entidades, 22 departamentos y 304 municipios. Ese mismo año se emitieron 3.556 nombramientos y 9.136 recomendaciones, de las cuales 8.214 fueron cumplidas, evidenciando un avance sustancial en la calidad de la gestión pública y en la implementación de mejoras concretas. Ya en el 2025, el programa evolucionó hacia una fase más robusta, pasando de la detección de riesgos a la generación de acciones correctivas. Se realizaron 1.906 presencias de verificación y se emitieron 5.021 recomendaciones, alcanzando un alto nivel de cumplimiento. Además, los hallazgos derivados del trabajo de campo dieron lugar a 73 acciones legales, que representaron más de 1.693.323 quetzales, fortaleciendo la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos. En este 2026, el programa continúa consolidando su impacto mediante el seguimiento de acciones correctivas y la atención oportuna de posibles infracciones. Al 30 de abril, se han realizado 717 presencias de verificación y se han generado 59 acciones legales y se emitieron 12 denuncias, que superan los 630.000 quetzales en hallazgos, reafirmando la efectividad del modelo implementado. Asimismo, a partir de junio de 2026, los auditores fortalecerán el enfoque preventivo del programa mediante la evaluación del control interno en las instituciones públicas, emitiendo recomendaciones orientadas a optimizar los procesos, reducir riesgos y fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. A lo largo de su evolución, el programa Departamento de Calidad ha logrado implementar un enfoque preventivo detectivo en la administración pública, fortaleciendo los controles internos, identificando riesgos de manera oportuna, promoviendo avances concretos como optimización de infraestructura, abastecimiento de insumos, mejora en procesos administrativos y una atención más eficiente para la ciudadanía. Hoy, su impacto se refleja en un mayor control institucional, una mejora tangible en la calidad de los servicios brindados y un fortalecimiento sostenido de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, la intención es que veamos que tenemos un contexto para esa toma de decisiones. En la administración pública va a ser un proceso que va a requerir que se conozca el marco normativo para que se pueda desempeñar el servicio público y también comprender los requerimientos de la población, es decir, estar en contacto con la población y conocer la realidad y las necesidades que nos plantean y que requieren ser atendidas. En otras palabras, un funcionario o un servidor, un empleado público, hace lo que en el marco normativo vigente está definido. Por eso es importante que cuando asumimos también nuestras funciones, conozcamos el manual de procedimientos, el manual de funciones, y esto nos permita también comprender las finalidades que busca nuestra institución, qué políticas se han establecido. Recordemos que una política es aquel documento que contiene orientaciones para tomar decisiones. Tenemos que comprenderlas y entonces, veámoslo aquí gráficamente, eh, esto es lo que hay que comprender. Primero, ¿qué situación tenemos que resolver? Lo que hablábamos, identificar la problemática, analizar cuáles son las alternativas que tenemos, fundamentarnos, basarnos en la normativa vigente, en los procesos que están establecidos. Y por eso es importante cuando ustedes ven y que se hacen procesos, especialmente de auditorías de desempeño, que se procura verificar cómo está diseñado un programa, cómo está diseñado un manual de procedimientos y si está con claridad lo que tiene que hacerse para evitar esa arbitrariedad en las decisiones. Ahora bien, vamos a abordar algunas herramientas
que nos permita decidir con integridad. Y acá veremos lo que también ha funcionado en otros aspectos. Una herramienta, primera herramienta que podemos considerar es la regla 10-10 de esta autora, Susie Welch. Ella plantea que analicemos respecto a la decisión que asumimos, cómo nos sentiríamos en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses o en los próximos 10 años. Acá, el hacer esta reflexión durante la toma de decisiones nos da como ventaja que equilibra la urgencia y el legado. ¿Cómo queremos ser recordados? Pues tenemos que tomar una decisión. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir en los primeros 10 minutos? Si de repente es una decisión bajo una presión política que hay que tomar. Bueno, en los próximos 10 minutos me voy a sentir aliviado que ya no me van a estar presionando. Pero en los próximos 10 meses, ¿será que esa decisión afectó a otras personas? ¿No era lo correcto? En los próximos 10 años, esa decisión equivocada, sin integridad que tomé, eh, me va a avergonzar. ¿Por qué? Porque trascendí como alguien que fue acusado de cierta situación. Entonces esto activa esa vergüenza ética, es decir, ¿quién va a juzgar lo ético de la decisión que uno asume? Y esto también es aplicado a cualquier otra decisión que tomemos y que tenemos urgencia. Entonces, ¿cómo vas a sentir los primeros 10 minutos? ¿Vas a sentir paz? ¿Vas a sentir tranquilidad? En los otros 10 meses, pues qué bien, porque las consecuencias que visualicé que iban a ser buenas se lograron. Y en los próximos 10 años, una persona con liderazgo que trasciende, que dejó una huella imborrable y que sus hijos se sienten contentos de haber tenido un papá que sirvió, una mamá que sirvió muy bien en el Estado. Eso es lo que podría ayudarnos también. Otra es el método de 3 pasos. Primero, tiene amparo normativo y era cuando les decía que tenemos que conocer las normas, los procesos, los reglamentos. O sea, no es por gusto que a veces nos dicen, bueno, existe un reglamento, existe un manual de procesos, existe una ley orgánica, existe una normativa, un acuerdo, tiene amparo normativo, entonces esto nos va a orientar para tomar esas decisiones. Luego, ¿qué efectos tendrá mi decisión? ¿A quiénes afecta? ¿Sí? ¿Cuánto valor público voy a crear o voy a destruir? Es decir, ¿qué consecuencia va a tener en el colectivo, en las personas? Y el paso 3 es lo correcto. ¿Cómo me siento con lo que he decidido? Y de ahí es la importancia de mantener siempre una formación en ética. De pronto decimos, bueno, ¿qué más puedo aprender de principios y valores? Sí, hay que tenerlos. ¿Por qué? Porque la formación en ética fortalece nuestra capacidad de juicio, activa nuestra conciencia y la ausencia de principios y de valores es lo que nos hace asumir decisiones incorrectas, antiéticas. Pero cuando las fortalecemos, tenemos claridad, tenemos conciencia y podemos decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Y cómo me siento con lo que he decidido? O sea, asumí esta decisión y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque permitió que muchas personas se beneficiaran o no, afectó a tantas personas. Eso es lo que nos lleva este método de 3 pasos. Otra es hacer una matriz de responsabilidad moral. Esto es teniendo más tiempo, pues esto es teniendo más tiempo. Las primeras dos es para resolver
casi de inmediato. Acá es tener un poco más de tiempo y deberían de ser aquellas decisiones que tomamos eh, donde, por ejemplo, hay que invertir esos recursos públicos. ¿Qué grado de afectación de valores se tiene? ¿Sí? En cuanto, a partir ahí con esta matriz. ¿Y a qué nos referimos ahí? Dignidad, bien común, transparencia, valores fundamentales. El conocimiento real de los hechos. Conocemos, comprendemos cómo es que está la situación. ¿Cuál es la intención de que tomemos esta decisión? ¿Una buena fe o una malicia? ¿Qué grados de libertad tenemos? ¿Hay miedo real? ¿Hay presión? ¿Qué consecuencias tendría si omitimos tomar la decisión? Un ejemplo, imaginemos a un director de una institución frente a una compra directa que tiene que hacer de emergencia. Si aplica esta matriz, entonces prioriza competencia, eh, documentación y el control que tiene que mantenerse dentro de este proceso. Aunque sea más lento inicialmente, pero genera ahorro real, va a permitirle mantener credibilidad o va a perder la poca credibilidad que tiene. Entonces, con estas acciones que mencionaba, también por parte de la Contraloría se han planteado acciones preventivas, evitando que se adjudiquen o se hagan ciertas compras irregulares y se pueda ahorrar al Estado, evitar caer en ese riesgo. Por eso es la situación y la importancia de mantener también a la par estos procesos de control que nos permiten mejorar nuestra gestión pública. Recordemos que estamos hablando de un buen gobierno, una buena gestión pública y la toma de decisiones con integridad. Algunas conclusiones claves, entonces, a la clave a las que podemos llegar. Primero, que la integridad no es un costo, no es un gasto, ¿sí? Es una inversión. Y es importante que fortalezcamos esto dentro de nuestras propias entidades, en nosotros mismos. No descuidemos los procesos formativos, los procesos de profesionalización que permiten acrecentar nuestras competencias. No hay un buen gobierno sin buenas decisiones éticas. Sí, la buena gobernanza va ligada también a esas decisiones éticas que se toman orientadas a contribuir al bienestar de la población, a asegurar calidad en el gasto público. Guatemala necesita servidores valientes, coherentes con lo que yo estoy diciendo y con lo que hago, ser coherente con lo que vivo, porque todos necesitamos fortalecer la credibilidad institucional, nuestra propia percepción ciudadana, de sentirnos tranquilos, contentos, satisfechos del quehacer de las propias instituciones. Entonces, no hay un buen gobierno sin buenas decisiones y no hay buenas decisiones sin integridad, sin ese componente ético, sin esas fortalezas en principios, en valores que nos permita asumir con responsabilidad el trabajo que desempeñamos. Y acá tenemos un compromiso personal. ¿Qué cambiaré mañana con las decisiones que tomo hoy? Entonces la transformación está en cada decisión que tomamos ahora. Pensemos en esas personas que están esperando las acciones del Estado y que han estado formando parte de un grupo vulnerable
donde no han tenido acceso a oportunidades y que por lo tanto nuestras decisiones en la gestión pública pueden afectarle positiva o negativamente en su calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Voy a quedar ahí al pendiente de preguntas, de comentarios que nos hayan hecho llegar vía las plataformas a que estamos transmitiendo. Entonces voy a quitar acá la presentación para poderles escuchar. Que me puedan trasladar esas preguntas, esos comentarios. Muy amables. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Gustavo Adolfo Pereira. En breve vamos a trasladar las 4 preguntas que hemos seleccionado para podérselas transmitir. ¿Ok? Muchísimas gracias por la exposición, que ha sido un tema bastante interesante y realmente estamos muy interesados en el tema y todo lo que usted nos ha brindado en este espacio. En breve le paso las preguntas que los participantes nos han hecho en esta actividad. Muy bien. Una de las preguntas dice, desde su experiencia, ¿cuál es el principal desafío que enfrentan las instituciones públicas para promover una gestión ética, transparente y responsable? Mencionaba aparte que ese desafío que tiene toda entidad como parte de ser del Estado es asumir esas toma de decisiones, esa responsabilidad, buscando favorecer y agregar mayor impacto social, mayor valor público. Va a ser una exigencia que siempre va a tener el sector público, el Estado, en cuanto a que lo que decida favorezca, impacte positivamente en la población. Entonces, esa capacidad que tenga de tomar decisiones difíciles con integridad, con transparencia, con visión de largo plazo que mencionábamos, es siempre un desafío, un reto. Excelente. La generación de valor público, como bien indica usted, es la tarea de todos los trabajadores del Estado y sobre todo de los administradores públicos. Y es lo complicado y lo difícil, pero no imposible. Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿qué acciones pueden implementar las instituciones públicas para fortalecer la integridad y prevenir riesgos de corrupción en la toma de decisiones? Creo que es parte también del quehacer de la propia institución, fortalecer sus procesos de control, Y de está el monitoreo link. internos, darle seguimiento a cada acción. La toma de decisiones es siempre transversal y entonces darle seguimiento a esas decisiones que se han tomado, a esas alternativas, a esas actividades que se han priorizado, controlar. Entonces, fortalecer el control interno siempre va a permitir identificar esos posibles riesgos, anticiparse, dar un enfoque preventivo, porque es para eso es que hacemos el control. Si nosotros comenzamos una jornada y lo primero que hacemos si vamos a tomar el vehículo, por lo menos ver si están las llantas con aire, si están las 4 llantas del vehículo para que camine. Es algo tan sencillo, pero es un control. Lo mismo en la administración. Tener claridad de todos estos controles que tenemos que ir teniendo internamente para identificar esos riesgos, para mitigar los efectos de ciertas acciones que vamos desarrollando. Excelente. El control es fundamental y fortalecerlo sobre todo, ¿verdad? Lic? Nuestras instituciones públicas, pues, se caracterizan por tener controles, pero tal vez, como bien dice usted, hay que fortalecerlos constantemente. Excelente.
Una última pregunta, tenemos ¿cuáles considera que son los principales principios del buen gobierno que deben orientar la toma de decisiones en las instituciones públicas? Muy bien, acá es que el buen gobierno busca maximizar ese bienestar colectivo, como decía. Entonces, la dignidad de la población es importante, es un principio clave. El tomar esas decisiones con responsabilidad, con equidad, con sostenibilidad, deben también de orientar ese interés. Y luego buscar favorecer e impactar positivamente a la población. Y algo importante también es tener la búsqueda de que nuestras acciones eh, construyan la confianza de la ciudadanía. Entonces los ciudadanos siempre tienen esa percepción de qué es lo que estamos haciendo. Y cuando buscamos favorecer ese interés social antes que cualquier interés particular, le estamos dando a la población el lugar que le corresponde. En nuestro sistema democrático, la ciudadanía tiene la soberanía y por lo tanto son mandantes de derecho. Cuando tenemos claro que nuestro fin es la ciudadanía, son las personas, fortalecer la dignidad que tienen, las decisiones que asumamos nos van a llevar a un buen fin. Excelente. Generar la confianza es más que importante. Y nosotros como administradores de la administración pública, como servidores públicos, nos debemos a ese ejercicio porque nos debemos a la ciudadanía como administradores del Estado. Así es que, excelente, Lick. Muchísimas gracias, ¿ok? Aquí nos vamos a quedar con el espacio de preguntas y no me resta más que agradecerle profundamente por compartir esos conocimientos y experiencias durante esta actividad, así como a cada uno de los participantes por acompañarnos y contribuir al éxito de esta actividad, que realmente ha sido muy enriquecedora para todos. Esperamos que estos temas fortalezcan nuestros conocimientos y nos brinden las herramientas necesarias para aplicarlas en el ejercicio de las funciones, promoviendo siempre una gestión pública que está basada en los principios del buen gobierno, de la integridad y de la transparencia. Recordamos nuevamente que el link de inscripción ya está en el chat, por favor, no lo olviden, es importante para la constancia respectiva. De igual manera, Lic, estamos muy agradecidos y en nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, en nombre de nuestras autoridades, la gerente Elizabeth Ábalos y nuestra subgerente Abigail Álvarez, de la Dirección para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional, con nuestro director, el doctor Yanchanín López, y el Departamento de Gestión Pública, le agradecemos su participación y esperamos contar con su presencia en unas próximas actividades. Muchísimas gracias a usted, su tiempo, su dedicación, la fortaleza que nos ha dado con este tema tan importante y muchísimas gracias a los que nos acompañaron en este webinar. Las puertas del INAP están abiertas para todos. Esta casa es de la administración, es de ustedes, así es que contamos con todos ustedes en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Me vas a odiar por decirte esto, pero no todo lo que aprendes aporta a tu crecimiento profesional. Crecer requiere formación con respaldo y visión. En el INAP potenciamos el talento humano, impulsamos el crecimiento profesional y fortalecemos a las instituciones a través de cursos, diplomados y posgrados en áreas estratégicas de la gestión pública, en modalidades
presencial, virtual, semipresencial y MOOC, con respaldo y reconocimiento institucional para generar un impacto positivo en la población guatemalteca. Ingresa a inap.gov.gt y lleva tu carrera al siguiente nivel.